Bienvenidos, estimados estudiantes del Colegio Bertolt Brecht. En esta oportunidad vamos a hablar del uso de conectores en textos argumentativos. Veamos el siguiente texto. En este artículo, que lleva por título Crisis política frente a la pandemia, vamos a observar un conjunto de ideas importantes. Por ejemplo, en estos días de tensión política se ve que las jugadas que hacen algunos políticos para vacar a Vizcarra son en el fondo movidas para escalar hasta la presidencia, para satisfacer el ego de algunos y pagar favores a otros. Es decir, que lo único que buscaría el presidente del Congreso, Manuel Merino, es que se aplacen las elecciones convocadas para abril del próximo año, y así poder ser presidente en ese interregno. En consecuencia, están confabulando para solicitar la vacancia del presidente, entre varios, intentando incluso dividir a las Fuerzas Armadas que hoy por hoy se juegan la vida enfrentando a un virus letal. Pero, ¿quiénes son estos personajes que en medio de los enfermos y fallecidos por la pandemia intentan hacerse del sillón presidencial? Si ustedes se dan cuenta en este texto argumentativo, en este artículo, vamos a encontrar algunas palabras que están en negrita, ¿no? Y la pregunta que nos hacemos es, ¿qué función cumplen estas palabras en negrita? Si nos damos cuenta, están durante todo el texto, aparecen ciertas palabritas en negrita. Ya recuerdan, ¿no es cierto? Son nuestros conectores. Muy bien. En este texto tenemos 3 conectores. Y como muy bien sabemos, los conectores, en este caso, es decir, en consecuencia, pero, ¿no? Estos conectores cumplen una función. Bien sabemos que unen ideas. En este caso tenemos el conector es decir. Y el conector es decir es un conector aclarativo, explicativo, ¿no? Tenemos el conector en consecuencia. También es un conector, ¿no? Como su nombre lo dice, que habla de la consecuencia de una situación. Y tenemos el conector pero, que es un conector adversativo, ¿no? Que busca unir 2 ideas contrarias. Muy bien, seguimos. Pero recordemos que cuando hablamos de la redacción de textos, debemos de tomar en cuenta 3 propiedades importantes: la adecuación, la coherencia y la cohesión. Cuando hablamos de adecuación, estamos hablando de nuestro lenguaje, nuestro tema, a qué público va dirigido, qué elementos toma en cuenta, ¿no? ¿Cuál es el tema tratado? Entonces tenemos que en nuestra redacción cuidar la adecuación, ¿no? Obviamente el registro formal e informal va a ser primordial. La coherencia, que tiene que tener obviamente pertinencia, tiene que tener lógica, no puede haber esta redundancia. Y tenemos la cohesión, que es el medio por el cual redactamos el texto y este tiene hilación, tiene conexiones entre una y otra idea, lo cual le permite dar soporte al autor, transmitir la información, la idea, ¿no? En este caso al público lector. Muy bien, seguimos. Para lograr esta hilación de ideas tenemos un conjunto de conectores. Acá tenemos los conectores aditivos, como además, es más, asimismo, también. Los conectores que fungen como ordenadores, ordenan el texto. Tenemos en primer lugar, en segundo lugar, por último, para concluir. Tenemos los contraargumentativos, que son muy utilizados en el debate oral, ¿no? En cambio, pero, por contrario, aunque, no obstante. Tenemos los consecutivos, por lo tanto, de ahí. Los causales, que indican causa, como su nombre lo dice, porque, ya que, puesto que. Tenemos los explicativos, o sea, es decir, esto es. Tenemos los ejemplificativos, por ejemplo, así, verbigracia en concreto, y los recapitulativos, ¿no? Que son en suma, en fin, en conclusión, en definitiva, en resumen. Muy bien. Entonces vamos a desarrollar una parte práctica en base a esta moción. Vamos a redactar un párrafo y dentro de este párrafo vamos a colocar un argumento. Pero obviamente vamos a partir de una moción. ¿La moción cuál es? Esta casa convocaría a un referéndum con el fin de modificar la constitución política para imponer la pena de muerte a los asesinos y violadores de niños. Como sabemos, la constitución política es la carta magna
en la cual pues se establecen las leyes de un país. Entonces en nuestro país no se aplica la pena de muerte porque nosotros estamos ligados a un pacto, ¿no?, en el cual respetamos la vida, ¿no?, el derecho a la vida. Vamos a redactar un párrafo, ¿no?, donde vamos a establecer un argumento, obviamente de la proposición, es decir, que estamos de acuerdo que se aplique esta ley, ¿no? Entonces se dice: se debe convocar a un referéndum para modificar la constitución política para imponer la pena de muerte a los asesinos y violadores de niños, ya que muchos violadores y asesinos no cambian en la prisión. Por el contrario, al salir de la cárcel siguen cometiendo los mismos delitos y hasta incluso más graves. La aprobación de esta ley traería consigo la aplicación del castigo, es decir, se haría justicia. Si nos damos cuenta, en este pequeño párrafo, el autor ha planteado ya un argumento, ¿no es cierto? ¿Lo han identificado? ¿Sí? ¿Lo tienen ahí? Veamos cuál es. Excelente. Ya que muchos violadores y asesinos no cambian en la prisión, por el contrario, al salir de la cárcel siguen cometiendo los mismos delitos y hasta algunos más graves. Entonces, en este argumento se basa en el hecho de que los delincuentes y asesinos no cambian, o sea, los violadores y asesinos no cambian. Son personas que cometen algo y van a seguir haciéndolo. Entonces, ¿para qué estar en esa situación de llevarlos a prisión si al salir van a seguir cometiendo los mismos delitos? Entonces, mejor aplicamos la pena de muerte, ¿no? En eso se basa el argumento. Entonces, ahí hemos extraído el argumento: los violadores y asesinos no cambian en la prisión. Muy bien, seguimos. Pero también encontramos algunas palabras en verde, ¿no? Estas palabritas que están en verde vienen a ser los conectores, ¿no?, que nos ayuden a hilar las ideas. Por ejemplo, en el argumento dice: ya que muchos violadores y asesinos no cambian en la prisión. Si te das cuenta, este ya que está uniendo el argumento con la oración inicial del párrafo, ¿no? Luego seguimos, dice: por el contrario, al salir de la cárcel siguen cometiendo los mismos delitos y hasta algunos más graves. Entonces, este por el contrario también está funcionando como un nexo. Y finalmente, cerrando el párrafo, aparece, ¿no?, la aprobación de esta ley traería consigo la aplicación del castigo, es decir, sería justicia, como una conclusión. Entonces ahí vemos los tres conectores: ya que, por el contrario y es decir. Muy bien. Entonces ahí están los conectores que muy bien hemos identificado en este texto. Como nos damos cuenta, ahora sí podemos decir que nuestro argumento está cohesionado. Muy bien. Gracias.